Buenas tardes. Hoy nos han cambiado la circunstancia, pero tenemos la suerte de haber convencido al profesor don Carmelo Vázquez que nos acompañara en este ciclo, y él nos propuso un título que era La felicidad y los límites del crecimiento. Le sorprendió un poco porque yo le contesté diciendo que en el Club de Roma no hablamos de los límites del crecimiento, hablamos de los límites al crecimiento. Y él dijo, bueno, si es una cosa pues así, no sé, de tradición, pues pon lo que quieras, ¿no? Al final creo que pusimos los límites al crecimiento. Y la razón está en que el informe más conocido del club, el de 1972, es un informe cuyo título real es Los límites al crecimiento. O sea, el club no tiene una idea de frenar el crecimiento, no es una no organización pesimista que quiere cerrar todo. Confía enormemente en los avances científico-técnicos para superar incluso los límites que realmente tenemos. Pero lo cierto es que cuando se tradujo al castellano, en una edición del Fondo de Cultura Económica, pusieron los límites del crecimiento y todo el mundo hace esa alusión, salvo los del club, que reivindicamos que el club nunca se planteó el hablar de límites del crecimiento y de frenar. Sobre todo porque además en el momento del nacimiento del club, la pugna de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos era una pugna muy aguda, y evidentemente los Estados Unidos reaccionaron, algunos pensadores de los Estados Unidos, diciendo que aquel informe era un informe promovido por los soviéticos para que no creciera el capitalismo, y los soviéticos hicieron lo propio y dijeron que era una cosa promovida por los Estados Unidos para frenar el desarrollo de los países pobres y de que no pudieran crecer. Nada más lejos. Lo cierto es que desde aquel primer momento el club siempre ha insistido en que no podemos ver el desarrollo humano, que es el verdadero objeto de esta entidad, desde el punto de vista exclusivamente individual. De hecho, hay un libro 6 o 8 años posterior del fundador del club, de Aurelio Peccei, que se titula La calidad humana, que es una historia por las razones de creación del club y cómo se crea el club, donde insiste enormemente en la parte final del libro en algo que es los límites interiores, el desarrollo personal. Y en el club nunca se ve el desarrollo personal desde la mera óptica de la mejora de la que nos hablaba el profesor Torralba desde el primer día cuando nos hablaba del transhumanismo, sino que esos límites interiores incluyen un desarrollo personal solidario con las demás gentes. Y sobre todo ahora mismo el club está embarcado en un pequeño debate sobre cuál debiera ser una nueva ilustración. Y esa nueva ilustración pasa por recuperar las relaciones comunitarias, por recuperar la visión de los otros, el compartir con los otros, y por intentar cumplir, por lo menos en la parte que compete a las personas, esa parte del trilema del club, ese trilema del club que habla de que la sostenibilidad en realidad tiene 3 facetas. Una, el encontrar una economía viable; una segunda, encontrar una economía que sea ecológicamente perdurable; y una tercera, que es encontrar un modus vivendi, un modus operandi de nuestras sociedades que sean solidarias y que permitan la cohesión social. Si ustedes intentan meter en esta coctelera cohesión social, solidaridad, economía viable o competitiva y ecológicamente perdurable, verán que es tan difícil como el trilema de Rodrik de la globalización. Es prácticamente imposible. Habrá que ir haciendo el sudoku un día y otro día después, y cambiando las piezas e intentando mejorar, pero mejorar no solo desde el punto de vista individual, sino también social. Por eso nos pareció muy atractivo que el profesor Vázquez viniera y nos hiciera el honor de poder participar en este ciclo, y tanto Francés como un servidor pues estamos muy contentos de tenerle aquí y de aprender con él. La verdad es que el ciclo necesitaba este recordatorio de que estamos mirando también por una felicidad colectiva, no a veces solo por una felicidad individual. Y al mismo tiempo yo creo que para el capítulo
Yo les decía antes de entrar que hace un mes hemos hecho una sesión en FUNCAS sobre indicadores y políticas públicas y hemos traído a una persona de la OCDE porque hace 8 años al club al capítulo le invitaron a participar en los primeros escarceos que hizo la OCDE sobre el Better on Life, sobre el vivir mejor. Recuerdan que eran momentos donde estaba a punto de salir el informe de Stiglitz-Fitoussi que había promovido el presidente Sarkozy. Recuerdan aquello de que había que refundar el capitalismo y aquellas cosas que se decían, y es mejor que no lo recuerden mucho porque nos va a entrar mucho pesimismo y mucha tristeza de ver cómo seguimos en el mismo sitio que estábamos entonces. Pero entonces hicimos unas sesiones sobre cuáles deberían de ser aquellas cosas que fueran más allá de los parámetros del Programa de Naciones Unidas de Desarrollo, del PNUD, o ir más allá del debate sobre el PIB. De hecho, incluso las sesiones creo que algunas las titulamos ya entonces como más allá del PIB, porque no todo es medible desde el punto de vista numérico, sino que hay también estados de opinión y estados de felicidad que no solo dependen de las personas aisladas, sino de las personas que vivimos en colectividad. Y ya me callo porque creo que es mucho más importante que oigan al profesor Vázquez que me oigan a mí. Pues muchísimas gracias, Carmelo, y muchísimas gracias, Francés, por volver a acompañarnos. Pues muy buenas tardes y gracias en primer lugar por acudir una tarde más a este ciclo. Voy a presentar primero el sentido de esta sesión y luego naturalmente al ponente que nos acompaña, que amablemente ha aceptado la invitación. El ciclo sobre transhumanismo, que empezamos en octubre, no había contemplado todavía una temática que es muy reiterativa en los autores transhumanistas, que es la temática de la felicidad, ¿no? A veces tratada de un modo un tanto frívolo o banal, pero aparece reiteradamente en los textos de los transhumanistas. Ya saben que la tesis básica del transhumanismo es la mejora de la condición humana a través de las biotecnologías, y eso, según sus puntos de vista, acarrea también un incremento de felicidad en las personas, en la medida en que tendrán mejores condiciones, mejores habilidades, mejores capacidades y por lo tanto también más éxito social, más éxito económico, más capacidad de conseguir sus objetivos, sus fines, sus ideales, ¿no? Esta tesis ha sido muy discutida, ¿no? Y nos parecía muy interesante en un ciclo dedicado a transhumanismo poder pensar a fondo de qué hablamos cuando hablamos de felicidad y si realmente la mejora de las personas necesariamente tiene como consecuencia seres más felices. El hecho de que uno tenga más inteligencia o más imaginación o más memoria, en el caso que eso sea posible, o más altura o más longevidad, eso por definición significará que es más feliz. Entonces esto es un tema que merece la pena pensarlo, ¿no? Yo solo quiero evocar esa tesis que está al principio de la Ética Nicómaco, según la cual todos los seres humanos por naturaleza desean ser felices, ¿no? Él utiliza la expresión griega eudaimonía, que traducimos como buen ánimo. Eu, buen, daimon, espíritu, ánimo, ¿no? Otra cosa es tratar de definir eso y tratar de caracterizar en qué consiste este buen ánimo y cómo conseguirlo. Entonces, para ello, nos pareció interesante aportar las reflexiones del doctor Carmelo Vázquez, especialmente porque él se inscribe en el ámbito de la denominada psicología positiva, un corriente que tiene una dimensión internacional, cuyo máximo referente, al menos a nivel global, es Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, con el que el doctor Carmelo Vázquez ha trabajado estrechamente. Él es profesor de psicopatología en la Universidad Complutense de Madrid y además de su producción estrictamente académica, científica, que es el que le acredita como académico y como profesor universitario, tiene un conjunto de textos de recomendable lectura que son de alta divulgación
digamos, exotéricos, para fuera de la academia, lo cual es mucho de agradecer. Hay muchos catedráticos de universidad, especialmente en mi gremio, en el gremio de la filosofía, que cultivan el hermetismo, la cerrazón, y raramente hacen llegar esas ideas y aportaciones al gran público, ¿no? Y eso el doctor Carmelo Vázquez lo ha hecho a través de distintos libros que cito para que puedan adquirir, que puedan leer, ¿no? Optimismo inteligente, libros que yo he leído para poderlo presentar y saber quién tenía el honor de poder acompañar. Psicología positiva aplicada, la ciencia del bienestar, técnicas de intervención cognitivas, de intervención clínica. Los 3 primeros que cito tienen que ver con un abordaje de la felicidad desde la psicología, que por un lado no quiere sucumbir a la visión naif, o diríamos meramente banal o frívola, sino que además pretende poder evaluar los estados de bienestar psicológico y poder medir el bienestar psicológico de las personas, de los sujetos, de los ciudadanos, ¿no? Además de ser muy claro y muy pedagógico, es una persona que a nivel humano se implica en proyectos humanitarios, practica el voluntariado, y eso es algo que también va muy en consonancia con su idea de felicidad y de bienestar integral a nivel emocional. Te agradezco, Carmelo, tu presentación. Gracias por acudir. Tienes la palabra. Pues muchas gracias. Muchas gracias, en primer lugar, José Manuel, por poder acudir a este club que es mítico, ¿no?, dentro del imaginario político y social, ¿no?, de este país, por lo menos, o para mí lo era, ¿no? Y además veo que también pues, muchas de las cosas que voy a decir o voy a intentar decir y explicar encajan perfectamente dentro de lo que es el ideario y un poco el motor fundamental que impulsó al Club de Roma, ¿no? Y muchas gracias también, Francesc, por la invitación y por la amable presentación. Y estamos todos muy contentos, por lo tanto, de modo que este es objetivo cumplido, ¿no? Y yo creo que con esto ya podríamos dar por finalizado el acto, pero no, creo que exigimos algo un poquito más, ¿no? ¿Puedo ponerme de pie o no? O mejor, es que hay un cámara allí. Y entonces dependo del cámara. Mejor que me quede aquí. Mejor me quedo aquí. Vale. Pues vamos a comenzar con algo que yo creo que, enlazando con lo que decía José Manuel, puede dar pie un poco a explicarnos por qué surge un momento histórico en el siglo XX en el cual nos preocupa el bienestar humano, desde luego después que Aristóteles, pero sin duda la ciencia ha estado de espaldas a esto, la ciencia psicológica, la ciencia sociológica, también la ciencia médica, el concepto de calidad de vida que se utiliza en medicina de un modo profuso desde los años 80. Antes de esa fecha prácticamente no tenía cabida, ¿no? Ha habido una explosión en los años 80 del siglo XX. De modo que en realidad el intento por atrapar elementos más filosóficos dentro de un marco más positivo o positivista ha sido relativamente tardío. Y algunas de las circunstancias, ¿no?, apelando a esa idea de las necesidades básicas que hay que cubrir primero, ¿no?, y por lo cual el estudio, el énfasis en el bienestar humano ha estado realmente relegado. Tiene que ver con esta historia que les planteo ahí delante. Hasta los años 50 no había, ¿no?, un control efectivo de enfermedades infecciosas, y esto es una cuestión en la que difícilmente podíamos ocuparnos como especie, ¿no?, de poder hablar de la felicidad cuando la causa de las muertes, de muertes inmediatas, era prácticamente imprevisible e incontrolable, ¿no? Los grandes conflictos bélicos acaban en suelos occidentales a finales de los años o mediados de los años 40, y a partir de los años 50 comienza a haber un estado de bienestar, el welfare, ¿no?, que no es el well-being, ¿no?, pero el welfare, el bienestar estructural, el bienestar económico de una buena parte de los países de Occidente es realmente explosivo, ¿no? Y bajo estas condiciones se permite o podemos permitirnos los seres humanos comenzar a cuestionar elementos tan importantes como el de la calidad de vida y el bienestar. Y es justamente a partir de los años 60, 70, 80 cuando comienza a aparecer grandes estudios, por primera vez comienza a preguntarse a la gente si están contentos con su vida o no, de modo que
desde un punto de vista estrictamente de la historia de la ciencia, estamos aún en la infancia del conocimiento de cuáles son las características del bienestar, los factores determinantes del bienestar y cuáles son aquellos elementos contextuales, individuales también que favorecen el bienestar humano. En los últimos años ha habido una explosión enorme, en los últimos 10-15 años, en parte quizá por este movimiento de la psicología positiva, pero también en el ámbito de la medicina, en el ámbito de las ciencias sociales en general, ha habido un interés creciente por elementos como, por ejemplo, el bienestar subjetivo, el bienestar emocional, ¿no? Aquí viene un recuento de los miles de publicaciones que crecen de un modo prácticamente exponencial desde los años del año 2000, ¿no? O 1995. Bueno, lo primero es que habría que definir qué es el bienestar, ¿no? Sé que esto es un poquito didácticamente quizás simplista, pero sí que nos aproxima algo que yo creo que a veces se entiende mal. Hay muchos, primero, malentendidos y, en segundo lugar, muchos elementos que son difíciles de explicar porque el bienestar es un elemento complejo, es un concepto complejo, ¿no? Y esto no es ninguna excusa, ¿no?, para hablar de los límites que tenemos en el desarrollo del conocimiento científico del bienestar, sino que realmente esto es así. Me baso fundamentalmente, como psicólogo clínico que soy, me dedico fundamentalmente, yo no sé por bien por qué hablo del bienestar, cuando en realidad debería estar hablando del dolor, la depresión o la psicosis, trauma, pero en fin, intentaré hacer mi capa un sayo y hablaré sobre el bienestar, que en realidad es la otra cara de la moneda, ¿no? Y tenemos mucho que aprender, aquellos que nos dedicamos a intentar intervenir sobre el dolor humano, tenemos mucho que aprender sobre el bienestar. La definición de salud mental nos proporciona un buen trampolín, ¿no? Una buena plataforma para esto. Salud mental, según la OMS, es un estado de bienestar emocional, en el que un individuo desarrolla sus capacidades, de modo que va más allá, por lo tanto, de simplemente un estado de bienestar, tiene que ver con el bien ser, ¿no? El estar bien conformado y poder participar en esa idea que decíamos anteriormente. Nadie entiende el bienestar como un elemento puramente individual, y después veremos a lo largo de esta charla cómo en aquellos países en los que las cotas de bienestar subjetivo aparentemente son mayores, son aquellos países en los que precisamente hay elementos de cohesión comunitaria, de cohesión económica, de participación social que son mayores. De modo que el camino individual para la felicidad es un camino que seguramente está necesariamente sembrado de unos elementos más contextuales de aquellos que nos rodean, ¿no? Desarrollar capacidades, manejar dificultades normales de la vida, eso que llamamos a la resiliencia de un modo más moderno, y poder trabajar productivamente. Todo esto es lo que entendemos por felicidad, y encaja no solo en la idea de este bienestar emocional básico, sino ese bienestar aristotélico y daimónico al cual hacía referencia el profesor Torralba. Esta es la primera pata del bienestar. Cuando hablamos de bienestar, y hay una enorme cantidad de investigación sobre eso, una enorme cantidad de investigación sobre depresión, sobre emociones positivas, sobre emociones de satisfacción personal, de felicidad también, y tiene que ver con este primer elemento. Eso ya en sí mismo es un mundo enormemente fértil desde el punto de vista de la ciencia, y es donde realmente existen probablemente más estudios, ¿no? Dentro del conjunto de lo que llamamos felicidad o bienestar humano, es donde probablemente existen más estudios. Sobre esto hablaremos un poquito más adelante. El segundo elemento es ese concepto eudaimónico de una buena vida, ¿no? Una vida bien vivida, ¿no? Y una vida bien vivida no solo una vida hedónicamente placentera, una vida en la cual nos lo pasamos bien y reducimos dolor, reducimos el malestar, el distrés, depresión, sino también obviamente es una vida en la cual desarrollamos competencias, desarrollamos e identificamos aquellas fortalezas psicológicas que nos son propias, y todo esto en un contexto de libertad y de capacidad de poner en marcha, de actualizar, como se decía en la psicología humanista hace décadas, todas estas capacidades. Y el tercer elemento, que no siempre hay consenso sobre si este elemento es importante o no, para mí sí que lo es y lo quiero destacar. Desde luego esos dos ámbitos son ámbitos claros en los cuales hay tradiciones de investigación, están muy entretejidos de todos modos. Si quieren, después al final hablamos sobre esto. No son dos mundos separados, sino que normalmente hacemos aquello que nos divierte, y aquello que nos divierte y nos entretiene y nos satisface es aquello que nos hace crecer, de modo que no es normalmente no son dos mundos distintos. El tercer elemento es lo que llamamos el bienestar social, pero bienestar social no entendido como bienestar económico, bienestar material, sino con algo que se ha denominado
los vínculos delgados, los vínculos finos, ¿no? Vínculos simbólicos. Los vínculos, el bienestar social existe desde un punto de vista emocional con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestra familia. Esos son vínculos fuertes, vínculos gruesos, pero luego hay unos vínculos enormemente importantes que tienen que ver con la sensación de pertenencia, la sensación de cohesión social, la sensación de estar embarcado en un barco que avanza o que retrocede. Son elementos que nos vinculan al resto de las personas y nos vinculan a la comunidad. A eso nos referimos a bienestar social y quizá tengamos oportunidad de hablar sobre esto un poco más adelante. El modo más sencillo, más tonto, no se crean que tampoco somos muy sofisticados cuando medimos felicidad. No hacemos nada complicado, hacemos algo tan sencillo como preguntar a la gente preguntas como esta. Esto es lo que se llama la escalera de Cantrill, se utiliza desde los años 60 en una buena parte de estudios estadísticos en todo el mundo prácticamente. La encuesta Gallup, que entrevista cientos de miles de personas al año, ¿no? En diferentes países, emplea exactamente, entre otras medidas, esta escalera, ¿no? Y la escalera simplemente nos dice lo siguiente, imaginando que que hay una escalera de la vida y que el peldaño más bajo sea la peor vida posible que uno pueda tener, el 10 sea la mejor vida posible que uno puede tener, no teniendo en cuenta cómo me siento hoy, no teniendo en cuenta si estoy resfriado o no, si ha perdido el Barça o no, lo siento, si tenemos una gripe o cualquier tipo de circunstancia momentánea, sino teniendo en conjunto nuestra vida, ¿no? Vista con perspectiva, ¿dónde nos situamos? Esa es una pregunta muy sencilla, que además el resultado de esta pregunta tan aparentemente tonta, ¿no? Tan aparentemente simple, son muy convergentes con los resultados de entrevistas más complejas. Podemos cuantificar de un modo muy sencillo, igual que el dolor, igual que la depresión. Es el modo en que cuantificamos emociones humanas, en las cuales se basa, por cierto, la ciencia, la neurociencia, ¿no? De modo que esto es algo que no es radicalmente lejano a lo que hacemos habitualmente. Empleamos medidas como estas y con medidas como estas veremos cómo después podemos encontrar algunas pistas de cuáles son los elementos determinantes o aliados a la felicidad. Desde luego, hablar de la felicidad no es nada nuevo. Si alguien puede leer esta inscripción de una casa pompeyana, podrá leer que decía algo como esto, ¿no? Que Dios siempre haga feliz a Félix Aufidius, ¿no? Alguien en Pompeya, en un graffiti de estos que había, ¿no? Que había inscripciones en las casas, le deseaba a un conocido que fuera feliz. El deseo de que los demás sean felices, ¿no? La felicidad como un elemento que se puede desear y conceder, está presente en el lenguaje humano desde tiempos inmemoriales y desde luego, aunque sea más anecdótico, también estaba presente, desgraciadamente se perdió, en la Constitución española de 1812, ¿no? En la cual se señalaba que unos objetivos muy en consonancia con el resto de las constituciones que aparecían en el Nuevo Mundo, el objetivo del gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. Ojalá tuviéramos una constitución, ahora que se habla de reformas constitucionales en las cuales esta fuera también uno de esos articulados que se han perdido. Y tenemos ahora la posibilidad, cosa que en 1812 no lo teníamos, de poder instrumentalizar, poder medir y poder introducir elementos en las políticas públicas en las cuales la felicidad sea uno de los parámetros que podamos medir. Y naturalmente que es algo que importa, nos importa a todos, ¿no? Nos importa evidentemente a todos los que han asistido aquí a esta charla, a no ser que algunos haya perdido y pensaba que iba a otra cosa, pero íbamos a hablar de felicidad hoy aquí en este auditorio. Hay una carta que fue en el mes de enero subastada, de alguien que fue a pagar en un hotel de Tokio la factura, quería dejar una propina, pagó la factura, no tenía para la propina y dejó esta carta manuscrita. Esta carta años después ha sido subastada en Sotheby's y por 30 o 40 mil euros, ¿no? Y la carta decía lo siguiente, ¿no? La carta decía, se la entregó el individuo, ¿no? Que dejaba la propina sin pagar, se lo entregó al camarero diciendo: alguna vez esta carta valdrá más que la propina, ¿no? Y la carta decía: una vida tranquila y modesta trae más alegría que una búsqueda de éxito ligada a un permanente descontento. Esto lo decía Albert Einstein, ¿no? Albert Einstein tenía su propia teoría de la felicidad. Todos tenemos una teoría de la felicidad, todos tenemos una fórmula de la felicidad. Yo tengo una que no les va a servir para nada,
porque además es muy cambiante. Y no vengo a hablar de esto, ¿no? Vengo a hablar de cosas que tienen que ver más con lo que sabemos que a la gente en general, a la población en general, parece que le sirve, y intentar ver cuáles son aquellos elementos que pueden estar asociados de un modo poblacional al bienestar. No de cada uno de nosotros, porque eso entraríamos en una sempiterna discusión sobre lo que sirve, lo que no sirve, sino con datos en la mano de aquellos elementos que parecen estar ligados a una mejor vida, ¿no? Hablando de este famoso estudio del índice para una vida mejor, el Better Life de la OCDE, se preguntaba a un conjunto de personas, a 20 y tantas mil personas, 1.200 o 1.500 de ellas españolas, por cierto, qué es importante para tener una vida mejor. Y había una coincidencia prácticamente en todos los países del mundo, también en España, de que los elementos más importantes son aquellos que tienen que ver con la educación, con la salud y con estar contento con la vida, tener satisfacción con la vida, satisfacción vital. El caso de España difiere un poquito por las circunstancias tan lamentables que tenemos económicamente, y la única diferencia que hay con el resto del mundo, ¿no?, de los países de la OCDE, es en la importancia que damos al empleo, ¿no? Es decir, que aquí el empleo se le da más importancia que en otros países precisamente por la escasez, ¿no?, y la precariedad del empleo. Pero en general la satisfacción con la vida es algo que no solo Einstein, sino, ¿no?, cualquiera de nosotros, ¿no?, seguramente podemos estar de acuerdo que es algo importante. Quizá no es el actor fundamental de nuestra vida, pero es un motivo importante, ¿no? Hay razones para estar felices. Bueno, esta es una de las cuestiones quizá importantes antes de empezar a hablar de la felicidad. Yo creo que a veces puede parecer obsceno el hablar de la felicidad cuando nos sentimos privilegiados, estamos en una ciudad, en un país relativamente privilegiado, tenemos vidas razonablemente a salvo en muchas cosas, seguramente la mayor parte de nosotros, y el hablar de felicidad posiblemente podría ser entendido como un capricho, ¿no?, de unos cuantos académicos o de unos cuantos gurús, que de esto también hay mucho, de esto hablaremos otro día, ¿no? Hay mucho gurú de la felicidad también, ¿no? Si vemos todos los indicadores, ¿no?, que hay en los últimos 50, 60, 70, 80 años, de esto de lo que han ido hablando, lo que se han venido llamando los optimistas racionales, la esperanza de vida ha ido creciendo en todos los continentes y en el conjunto del mundo. La mortalidad infantil ha decrecido desde los años 60 de un modo espectacular. Tengo aquí un pequeño, no sé si se verá, un GIF de esto, un GIF animado de cómo se ha ido reduciendo desde el año 1960 creo que era, ¿no?, hasta el año 2015, la mortalidad en África. Lo mismo ocurre con la riqueza en el mundo, lo mismo sucede con los índices de pobreza extrema, que han ido disminuyendo de un modo sistemático, quizá demasiado rápido, es posible. Sobre esto quizás podríamos discutir si ha habido una aceleración, quizás, que ha podido ocasionar o ocasiona determinados tipos de problemas con los cuales tendremos que lidiar. Lo mismo sucede con el analfabetismo, de modo que cualquier tipo de macroparámetro que tengamos frente a esta visión catastrófica, que siempre además un poco jeremíaca que siempre tenemos, ¿no?, sobre cómo el mundo realmente estamos en un lugar ¿no?, enfrentado al dolor y a la miseria, no es así. Lo que sí está sucediendo, y esto posiblemente es una cuestión, y por cierto, igualdad de género, ¿no? Igualdad de género también, a pesar de todos los avatares, no tiene esa pronunciada mejoría que tienen otros parámetros, pero por ejemplo en años de educación de las mujeres, ¿no?, lo mismo sucede, ¿no? Es decir, que si tenemos en cuenta ese simple parámetro, un parámetro que es un proxy, ¿no?, una variable aproximada de la igualdad de género, de nuevo parece incontestable que vivimos en un mundo mucho mejor que hace 20, 30, 40, 50 años. Posiblemente lo que hay son equilibrios diferentes. Hay vasos de Arquímedes en los que unos van a perder y otros van a ganar, y esto evidentemente, probablemente nosotros seamos algunos de los que desde un punto de vista material vamos a perder, pero desde un punto de vista más global y más compasivo también, el mundo ha mejorado. Lo mismo sucede con muertes en guerras desde 1945 hasta la actualidad. Las muertes por guerras son cada vez, ¿no?, más infrecuentes. Todo esto queda reflejado en algunos de estos libros, como por ejemplo de Steven Pinker, que todos conocen, de la defensa de la Ilustración. Y es verdad también en relación a esto, al hablar de los límites al
guión del crecimiento. Pensando sobre esto estaba y dando una pequeña pincelada sobre cosas que a mí me interesan en particular, sobre cómo a veces de los desastres más tremendos somos capaces de crear belleza, racionalidad, ilustración, ¿no? Creo que es Dresde, después del bombardeo que lo aniquiló, y eso dio lugar, ¿no?, a la creación de instituciones o la reformulación de instituciones, ¿no?, con la Sociedad de Naciones en Naciones Unidas, y pasa exactamente lo mismo en el ámbito psicológico. Era simplemente una pincelada de cómo incluso en situaciones de desastre, de trauma y de horror es posible que en diferentes ámbitos hemos hecho investigación en nuestro grupo con ataques terroristas, agresiones sexuales, desastres naturales, violencia comunitaria. Una parte importante de la gente que ha estado expuesta a situaciones de alto trauma, un 50-60% de las personas es capaz de ver, de percibir, de sentir que son mejores ahora que antes de que aquello sucediera, ¿no? Esto es lo que llamamos crecimiento postraumático. Y quería señalar esto porque, hablando de los límites del crecimiento, el término de crecimiento postraumático realmente tiene resonancias que a mí me parece que son importantes, ¿no? Como incluso en situaciones de extremo trauma, de trauma psicológico ligado a estas cuestiones, en un porcentaje importante de personas, después de meses, años, en muchas ocasiones, a la vez que se siente dolor, a la vez que se sienten cicatrices, existen también elementos de percepción de haber crecido personalmente, de haber cambiado sistemas vitales, sistemas de creencias filosóficas sobre la vida y cambios en relaciones con los demás. Quizá como un ejemplo de esto, les quería señalar un pequeño estudio que hicimos hace unos años con un grupo de colegas chilenos. Trabajar con colegas chilenos en psicología es una maravilla porque están sometidos a traumas continuos, ¿no? Chile es un país que está expuesto a catástrofes naturales continuadamente, ¿no? Movimiento de capas tectónicas, volcanes, incendios, tsunamis, y bueno, es un país muy particular, ¿no? Como un ejemplo de eso, ¿no? Lo que hemos visto es que incluso en personas expuestas al famoso tsunami que en 2011 arrasó una buena parte de las costas de Chile, hay gente que tiene sensación de crecimiento personal y hay gente que después del trauma, 3-4 meses después del trauma, ha sentido que ha crecido, ¿no? Gente que siente que ha crecido, gente que siente que aún tiene síntomas de trauma. Bueno, lo que hemos visto es que el trauma y el crecimiento dependen de cuál sea la actitud que tenga la gente. Cuando uno comienza a cavilar, a darle vueltas, ¿por qué me ha pasado esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué me ha tocado a mí? Ese tipo de cavilación, cuando las personas, ¿no?, se introducen dentro de esta actitud mental más cavilatoria, ¿no?, es muy probable que al cabo de 3, 4, 5, 6 meses sigan todavía persistiendo en ellos síntomas de trauma, mientras que una posición o una actitud cognitiva, ¿no?, más constructiva, ¿no?, de preguntarse qué está aprendiendo uno con todo esto, conduce más fácilmente al crecimiento. Bueno, era una anécdota que quizá yo creo que es una nota a pie de página, no merece mucho la pena que nos dediquemos a esto, pero sí quería señalar algo importante, y es que frente a este estado aparentemente idílico, ¿no?, de situación en el mundo, nos estamos enfrentando a algunas paradojas, ¿no? Y quizá lo interesante de todo esto es que ambas cosas coexisten. Coexisten, por un lado, condiciones materiales como nunca ha habido, y por otro lado, algo que tendrán que antropólogos, filósofos, escritores, ¿no?, y pensadores ilustrarnos. Por otro lado, estamos enfrentados a escenarios amenazantes en muchos términos, ¿no? Hace 2 días aparecía en primera página en un diario nacional, ¿no?, en primera página, al lado de una foto de Sánchez y Casado, aparecía esta noticia en primera página, SOS Planetario, ¿no?, el informe de ONU sobre la alarma sobre la extinción de especies. 1 de cada 8, ni más ni menos, ¿no?, plantea este informe de
expertos de Naciones Unidas. Todos somos conscientes también de cómo hay un movimiento cada vez nuevo, ¿no?, en el que realmente se está reclamando de una forma airada, como no debería ser de otro modo, ¿no?, los cambios en paradigmas y cambios de un modo radicales que no están tomados por nuestra generación, sino por generaciones que vienen detrás de nosotros. Y esto coincide con un elemento que hace ya muchos años un grupo de trabajo, un think tank económico muy potente del Reino Unido, el Nottingham Forum, señalaba, ¿no?, y decía que el bienestar personal solo se explica y solo puede estar anclado en tres elementos. Por un lado, el bienestar económico, como de ello hablaremos hoy, el bienestar ambiental y, por otro lado, el bienestar social. Y es posible que las necesidades psicológicas más básicas humanas, que tienen que ver con los elementos, en primer lugar, de autonomía, el sentirnos autónomos, sentirnos competentes y tener buenas relaciones, tener buenos vínculos, probablemente hemos creado una sociedad, hemos creado un sistema económico y social que no las cubre suficientemente y no las satisface suficientemente. Entre un 8 y un 20%, y es una cifra creciente, de los jóvenes y adolescentes y niños y niñas tienen trastornos mentales diagnosticables. Sabemos que el 50% de todos los trastornos mentales que podemos evaluar, podemos detectar su presencia en adultos, comienzan antes de los 14 años de edad. El 70% comienza antes de los 25 años de edad. De modo que frente a este escenario un tanto idílico se alzan, por ejemplo, y este es un indicador de ellos, siento hablar de estas cosas hablando de felicidad, pero es necesario, ¿no?, que seamos capaces de ver que estamos en un escenario muy complejo en el que están sucediendo dinámicas que a veces parecen contrapuestas, parecen contradictorias, pero que son coexistentes en todo caso, ¿no? Está ocurriendo un fenómeno también a nivel planetario, que es el crecimiento de la soledad, ¿no? Este es un estudio que el Washington Post citaba hace poco tiempo, ¿no?, hace un año, de cómo el crecimiento desde los años 70 hasta ahora, el crecimiento de soledad de los norteamericanos, y creo que posiblemente es lo mismo en muchas otras sociedades occidentales, es creciente, ¿no? Eso ocurre tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural. Y no sé si les sonará esta mujer, la cara de esta mujer, pero esta es Tracy Crouch, que es la ministra de la soledad. Es un ministerio un poco triste, ¿no? Pero en fin, soy ministro de la soledad. Bueno, pero hay una de las cosas que no vamos a poder incorporar si el Brexit se cristaliza, ¿no?, es poder incorporar algunas iniciativas como estas. Por cierto, los británicos han incorporado muchas iniciativas interesantes, se han tomado en serio esto de la felicidad. Hay una larga tradición, ¿no?, en la filosofía anglosajona, ¿no?, y en particular la británica, sobre estas cosas, y se han tomado bien en serio esto de la felicidad, y quizás podemos dar algunas pinceladas. Hablabas antes de Sarkozy. Sarkozy estaba con Cameron, ¿no?, en aquel famoso movimiento que hicieron, y Cameron sí tomó algunas iniciativas que son interesantes en términos de medida, en términos de planes nacionales para intentar incrementar la felicidad en los más pequeños, ¿no? Una de las cosas en las que hay una cierta preocupación nacional que yo creo que les honra, ¿no? Hay un impulso, hay muchas iniciativas internacionales alrededor de todo este nuevo mare magnum, ¿no?, este magma del bienestar, por parte de la Unión Europea, Naciones Unidas. Desde el año 2012-2013 Naciones Unidas está emitiendo unos formidables informes dirigidos por economistas y sociólogos, ¿no?, que se llaman los informes, el informe de felicidad mundial. El Reino Unido ha incorporado medidas nacionales de bienestar en sus estadísticas anuales, y tanto la OCDE como muchas otras organizaciones, también instituciones educativas, por ejemplo, están intentando de un modo articulado y de un modo integral vertebrar muchas de sus iniciativas alrededor de la idea del bienestar. Y esto cristaliza, quizá de un modo más simbólico, en el año 2011 con una declaración de Naciones Unidas en la cual se adopta una resolución en la cual la métrica todavía no está consensuada, pero una declaración en la cual se adopta la resolución de la necesidad de incluir la felicidad
como un indicador de desarrollo de las naciones. Y esto es bastante hippie, por un lado, pero bastante necesario por otro. Estos son algunos de los informes que tienen a su disposición. Muchos de ellos están traducidos al castellano. Desde luego los informes ejecutivos están traducidos al castellano y con una cantidad de profundidad y detalle en diversos ámbitos, ¿no?, del funcionamiento humano que es realmente encomiable. Decía Kennedy una frase que es muy conocida, ¿no?, que el PIB no refleja lo realmente importante de nuestras vidas, ¿no? Edward Kennedy, ¿no? El PIB no refleja la salud de nuestros hijos, la calidad de nuestra educación, ni el grado de diversión de nuestros juegos. No mide la belleza de nuestra poesía, ni la solidez de nuestros matrimonios. No toma en consideración nuestro valor, sabiduría, cultura. Nada dice de nuestra compasión ni de la dedicación a nuestro país. En una palabra, el PIB lo mide todo excepto lo que hace que valga la pena vivir la vida. Bueno, si hay algún economista en la sala, yo le diría que no se lo tome tan a pecho, porque realmente es importante. El PIB es importante que los economistas tomen en serio el bienestar y la felicidad, porque esto podría espantarles, ¿no? El PIB sigue siendo importante, pero desde luego no da cuenta de todo aquello que lo es. Naciones Unidas intentó, de la mano de Amartya Sen, crear un indicador alternativo, el índice de desarrollo humano, del cual se ha hablado también aquí antes, se ha citado rápidamente. El índice de desarrollo humano intenta responder a esta crítica de Edward Kennedy sobre cómo el PIB en realidad no sirve, y desde hace ya pues unos cuantos años, ¿no?, Naciones Unidas a través del PNUD proporcionan un índice de desarrollo que considera varios parámetros. Considera, por un lado, salud, a través de los índices de esperanza de vida, educación, nivel educativo de un país, y estándares de vida que se evalúan solo por el PIB. En realidad, este índice de desarrollo humano no resuelve nada, porque es simplemente una medida muy parecida, prácticamente idéntica al Producto Interior Bruto. Cuando ponemos en un eje el índice de desarrollo humano, en otro eje el PIB per cápita, nos sale una línea recta. En realidad es una correlación prácticamente perfecta, ¿no?, una correlación de 0.90 entre, por un lado, índice de desarrollo humano y, por otro lado, PIB. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas, como esperanza de vida o nivel educativo, está saturado y explicado por la riqueza de un país, de modo que estamos midiendo lo mismo, seguimos midiendo lo mismo, ¿no? Seguimos midiendo riqueza de un país. Sigue siendo importante, y esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta, pero tenemos que añadir otros elementos que respondan a algo diferente. Tenemos que volver a la escala de Cantril, a la escalera de Cantril. Tenemos que volver a intentar preguntar a la gente: ¿os sentís contentos con vuestra vida? ¿Estáis contentos con vuestra vida? ¿Está usted contento con su vida? Esta es la pregunta importante. Podemos hacer muchas otras, por cierto, pero esta es una de las preguntas que quizá nos hacemos más continuamente, de un modo implícito o explícito en nuestra vida, ¿no? Tenemos un sensor de felicidad dentro. Tenemos un sensor que nos hace movernos, tomar decisiones, cambiar de trabajo, cambiar de postura en el sofá también, pero nos hace tomar decisiones porque somos sensibles a nuestro estado de satisfacción vital. ¿Es válido preguntar a la gente sobre la felicidad? ¿Sirve de algo preguntarle? Bueno, es interesante porque cuando preguntamos en grandes encuestas a diferentes personas, por cierto, aquí están los datos de España en el conjunto de los países europeos, el contexto europeo. España está en un lugar tibio alto, ¿no?, templado. No es un país particularmente satisfecho con la vida, ¿no? Es un país en el que hay alegría, hay emociones positivas, pero eso es parte de la felicidad. Hay una parte que tiene que ver con la satisfacción vital, es algo mucho más cognitivo. La satisfacción vital tiene que ver con algo mucho más mental, más cognitivo, más apreciativo, más abstracto, si se quiere, ¿no? Estamos en un lugar muy medio, muy intermedio. Hemos bajado algún escalón en los últimos años por razones bastante obvias, y naturalmente, como todos sabemos, los países escandinavos están ahí, por allá arriba siempre, ¿no? Incluso ahora en Dinamarca, tengo algún hijo mío que vive en Dinamarca hace unos años, van siempre buscando la felicidad, no sé por qué, escapando de sus padres, ¿no? Y en Dinamarca se ha convertido en un reclamo turístico, ¿no? Venga al país de la felicidad, ¿no? En fin, estas cosas que también debe afectar al PIB del país, ¿no? Todo esto, ¿no? No, lo que quería decir con esto es que, si se dan cuenta, cuando aparte de la
lo simpático que son los números y discutirlos y comentarlos, lo interesante es que hay mucha estabilidad temporal. Es decir, que es una medida que es muy estable, no es nada fluctuante. Cuando pedimos a la gente cómo se siente con la vida en general, es una medida que fluctúa muy poco con estados emocionales particulares y por lo tanto es una medida muy robusta. Es una medida muy robusta que es muy utilizable y es muy válida. Sabemos que correlaciona, por ejemplo, de un modo relativamente alto con el nivel de derechos humanos de un país. A más derechos humanos, más bienestar, más satisfacción vital. Correlaciona, y veremos algo sobre esto, de un modo también bastante importante con el Producto Interior Bruto, más riqueza, más satisfacción vital, también con vivir en confianza, elementos de confianza, confianza social. Cuando hay más confianza social, más confianza en nosotros y más confianza en instituciones, también hay más satisfacción vital, y esos son algunos elementos que los políticos deberían seguramente tener en el horizonte, ¿no? Y correlaciona también con algunas medidas de de salud, ¿no? De salud física y mental, y con apoyo social. Hay muchos indicadores muy robustos o que robustamente nos indican que esta medida realmente sirve para, nos informa sobre elementos que pueden tener con el estado social y el cambio social. Dado que el Club de Roma se dedica inicialmente, ¿no?, giró en sus reflexiones sobre la economía, vamos a hacer una mirada a la economía y qué es lo que nos dice sobre la felicidad. La economía nos dice un par de cosas interesantes. Por ejemplo, lo que sucede en países, no en todos los países, pero en países como Estados Unidos, también en el Reino Unido, es que cuando se toman series de 40, 50, 60 años de datos sobre satisfacción vital, lo que observamos es que el porcentaje de gente que se considera, por ejemplo, muy feliz, como ven ahí, prácticamente es estable desde los años 30 o años 40 hasta la actualidad. Incluso en Estados Unidos en particular hay un declive sistemático y constante, estadísticamente significativo, desde los años 60. Estados Unidos tiene un problema, ¿no?, con la felicidad, primero porque son unos buscadores muy activos de felicidad, algo muy frustrante, y en segundo lugar lo que ven es que realmente el país está no solo muy estancado en estas macrocifras de bienestar, sino también que incluso hay una reducción significativa, ¿no? Pero lo que no han cambiado o lo que no se ha estancado es la mejora económica de los ciudadanos. En dólares constantes se ha quintuplicado prácticamente la renta per cápita disponible desde los años 30 hasta los años 2000 en Estados Unidos. Se ha multiplicado por 5 la disponibilidad de renta de los ciudadanos norteamericanos y se ha mantenido prácticamente igual, incluso con ligeros cambios a la baja, el porcentaje de gente que se considera muy feliz. Y esta es una de las paradojas que los economistas de gran prestigio intentan responder de algún modo, ¿no? ¿Cómo es posible que el modelo que estamos haciendo sea un modelo que no contribuya aparentemente, de modo significativo, aparentemente, al bienestar? Cuando se hacen mapas de estos en el que la unidad de medida es el país, y sobre satisfacción vital y el Producto Interior Bruto per cápita, lo que se observa es que prácticamente hay una línea recta. No sé si la aprecian ahí, pero en fin, básicamente lo que se observa es que los países con menos renta tienen menos satisfacción vital en esta escalera, ¿no? Esta escalera de 0 a 10 o de 0 a 7, 0 a 8, depende. En este caso es de 0 a 10, ¿no? La escalera de Country, o una medida muy parecida. Los países más ricos que están aquí, pues claro, cuanto más rico eres, más satisfacción vital tienes. Por lo tanto, la riqueza de un país tiene mucho que ver con la satisfacción vital de la gente. Hay algunas excepciones interesantes aquí. Por supuesto, hay países en los que les correspondería tener más felicidad de la que tienen. Esto ocurre típicamente en países del este de Europa, en los que la satisfacción vital de la gente está por debajo de lo que se correspondería con la línea diagonal perfecta, ¿no?, que sería una relación perfecta entre PIB y satisfacción vital. Y Latinoamérica es una excepción mundial, ¿no? Latinoamérica es una excepción excepcional. Latinoamérica está muy por encima de lo que le correspondería. Es quizá todo el conjunto, prácticamente todos los países latinoamericanos están prácticamente a la par que muchos países ricos del Reino Unido, Checoslovaquia, Italia, España, que estamos por aquí, ¿no? España está por aquí, no está nada mal, ¿eh? Comparándonos con los europeos estamos un poco menos bien, pero Latinoamérica
es una excepción interesante. Y esto nos quiere decir que probablemente hay vías diferentes. Hay vías diferentes o convergentes quizá respecto a la satisfacción vital. Y ya se pueden imaginar, podremos después quizá hablar de ella, cuál puede ser en Latinoamérica una de esas vías. Pero tiene que ver mucho con lo social, tiene que ver mucho con el tejido social tan potente que es realmente muy inusual, ¿no?, en el conjunto de los países del mundo. Preguntar a la gente si se siente feliz, se siente satisfecha con la vida, es muy sensible a los cambios. No es una medida en la que todo el mundo responda además siempre lo mismo, y he elegido este ejemplo de lo que sucedió en la crisis económica que sacudió a muchos países occidentales, incluyendo a España. Aquí tenemos el fatídico año 2007-2008, ¿no? Y estos son los datos de satisfacción vital de España, según datos del Eurobarómetro, en el que anualmente o semestralmente se le pregunta a la gente, a miles de ciudadanos, cómo se sienten con la vida ustedes, ¿no?, en una escala de 0 a 10. Y lo que vemos claramente es que en el caso de España estábamos remontando, acercándonos al Reino Unido, y nos damos un catacrazo importante, ¿no? Es decir, que desde el año 2006-2007 los índices de satisfacción vital, esto quiere decir el porcentaje de personas que se sienten, por cierto, muy satisfechos o bastante satisfechos con la vida. En la actualidad estamos en un 80% de personas que se sienten satisfechas o muy satisfechas con la vida, pero hemos llegado a estar cerca de un 90%. Y países que son como los Países Bajos, ¿no?, están en torno al 95, 90 y tantos %, ¿no? Los Países Bajos también son otra excepción. Otro de mis hijos hace muchos años que vive ahí también. Van todos a la diáspora de la felicidad, ¿no? Buscando algo. Esto quiere decir algo que nos es muy importante a los científicos sociales, ¿no? Quiere decir que tenemos indicadores que son robustos, pero a veces son sensibles. Es decir, que es algo que no es algo que, la gente piensa, estoy muy contento con la vida. No, realmente cuando preguntamos a la gente, elementos como una crisis económica afecta de un modo importante, y los políticos y las políticas deberían estar también mirando estos elementos como un aspecto fundamental del diseño, ¿no?, y del objetivo de las políticas públicas. Muy bien, ¿no? Vale. Bien. Mi ámbito es la depresión, lo siento, pero hace poco intentamos hacer un estudio empleando métodos estadísticos complejos, se llaman ecuaciones estructurales, en fin, son métodos matemáticamente relativamente complejos. Intentamos ver cuál ha sido el impacto que ha tenido la crisis económica en las tasas de depresión en España, en los niveles de felicidad y bienestar en España. Yo tuve la oportunidad afortunada de poder ser uno de los... Dentro de 5 minutos. Vale. Me daba un poco igual porque estoy tan sordo que no oigo nada, o sea que pensaba que era el fin del mundo y me daba igual, lo iba a pasar aquí encantado, no pensaba hacer nada diferente, de modo que pensaba llegar hasta el final de la presentación. En el año 2013 tuve la oportunidad de ayudar al diseño del módulo de la European Social Survey, que es la encuesta social europea. Le llaman la Rolls Royce de las encuestas, ¿no? Es muy impresionante, es la macroencuesta europea en la que se hace con módulos, hay un cuerpo común y luego hay módulos. En el año 2006 hubo un módulo de bienestar y en el año 2013 me invitaron a participar para rediseñar el módulo de bienestar. Lo interesante es que teníamos datos de 2006, justo un año antes del comienzo de la crisis en España, y datos de 2013, justo en el momento álgido, o 2012, ¿no?, el momento álgido de la crisis. Y sin dar muchos detalles lo que encontramos, lo que vimos es que medimos depresión, teníamos una escala de depresión, una escala de 8 o 9 ítems de depresión, una buena escala de depresión, de síntomas clínicos de depresión, y este es el resultado que medimos. Y lo que vemos básicamente es que en el año 2006 los elementos como la salud física, como el optimismo, como la satisfacción vital, convergían hacia la depresión. Es decir, eran predictores de la depresión. Si tienes poca satisfacción vital, vas a estar deprimido. Si tienes mala salud física, vas a estar deprimido. Hay elementos que predicen la depresión. Pero había dos elementos importantes en 2016 que han desaparecido de nuestro paisaje político y social. Y eran dos elementos protectores muy interesantes. En el año 2006 aparecían dos elementos de protección. Uno era el optimismo social. Es decir,
la sensación de que estoy en un sitio, estoy en un país que va hacia adelante, de que las cosas mejoran. Y la confianza social. Estoy en un sitio en el cual puedo confiar en los demás. Esos dos elementos actuaban como a modo de colchón, a modo de protector, a modo de moderador, llamamos, ¿no?, de esas relaciones entre satisfacción vital, optimismo personal de tu propia vida, salud física, bienestar eudaimónico. Y esto desaparece, ¿no? Desaparece en el año 2012. Es decir, hay un elemento de corrosión social, ¿no?, que ha actuado, ¿no?, estos años. Hay un elemento que antes nos protegía, que era la sensación de saber que estamos protegidos, ¿no?, y que estamos todos navegando en un barco que va hacia adelante. Esto desaparece y ese elemento deja de proteger las relaciones directas entre salud física y otras variables que siguen siendo predictoras de la depresión. Por lo tanto, el impacto económico también tiene, ¿no?, y para esto nos sirven estas medidas de bienestar, nos pueden ayudar a monitorizar elementos muy importantes que suceden en nuestros países, ¿no? No es una cuestión solo de una accidental o trivial, sino que realmente creemos que pueden dar información importante. Hace muy pocos días, hablando de economía, se quejaba en un Twitter, esto era el día 23 de abril, ¿no?, del 2019, Abigail Disney, que no sé qué relación tiene con sobrina nieta de Walt Disney, decía que era una locura que el consejero delegado gane 1.400 veces más que el empleado medio. Parece que es una locura, ¿no? ¿Perdón? La hija de... Es sobrina nieta, pone ahí, de Walt Disney. Sobrina nieta, pero vamos. Vale. Pues una familiar Disney, una Disney, decía que era una locura y esto lo causó un cierto revuelo, ¿no? En España hay una diferencia entre los salarios de los ejecutivos del IBEX, ¿no?, y el salario medio del empleado, para que se haga una idea, ¿no?, que es 75 veces, ¿no? Esto ha aparecido hace también 4 o 5 días, ¿no? Los ejecutivos del IBEX ganan una media de 75 veces más que el salario, lo cual es bastante grande, podemos decir escandaloso, pero si empleamos la palabra escandaloso para las 75 veces, 1.400 nos está diciendo algo. Y entramos en un terreno, el terreno de la desigualdad, que naturalmente también afecta al bienestar de una sociedad. No es una cuestión que tenga que ver solo con parámetros económicos o elementos de ética distributiva, que también, sin duda, ¿no? Yo estoy hablando simplemente aquí de algo que tiene que ver con algo medible y tangible, que es el bienestar. Un colega de la Universidad de Harvard, esto hablaba de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es muy peculiar. Estados Unidos es el lugar del país probablemente donde más ha crecido en los últimos 40 años la desigualdad económica, ¿no? Y este es un estudiante de doctorado del Departamento de Sociología, acaba de publicar hace 15 días este artículo en una revista que se llama Fuerzas Sociales, Social Forces, y decía que en el año 80 un 12% de la población en Estados Unidos vivía en barrios en los cuales había gente que estaba en el 20% más pobre de la población o en el 20% más rico, ¿no? Sabe que un modo de medir la desigualdad es esta idea del 20% más pobre más rico y ver cuál es la diferencia entre ellos, ¿no? En el año 80 un 12% de la gente vivía en barrios muy pobres o en barrios muy ricos, ¿no? El 20% más pobre más rico. Ahora en la actualidad es más de un 30% de la gente en Estados Unidos que vive en barrios o muy pobres o muy ricos. Es una demostración de una creciente polarización en este caso, la sociedad americana. En España, que hemos tenido tasas de desigualdad relativamente moderadas, en el contexto de la OCDE, se han disparado por razones muy coyunturales también, ¿no?, que son las razones de la crisis económica, ¿no? Pero en la actualidad la diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre es una diferencia en términos de salario de 7 veces. Y esto nos sitúa en la cabeza de los países europeos. Estamos a la cabeza, nunca lo hemos estado, por cierto, ¿no?, pero estamos a la cabeza de los países europeos en términos de desigualdad económica. ¿Y esto qué efecto tiene sobre el bienestar de la gente? ¿Por qué nos podemos permitir hablar de satisfacción vital? No parece una ironía hablar de satisfacción cuando hay tanta desigualdad y sufrimiento. No, porque realmente es un indicador que nos puede ayudar a entender.
Sabemos, por ejemplo, que los trastornos mentales son muy frecuentes en Estados Unidos, como ven ahí. Un 25% de la población tiene algún tipo de trastorno mental diagnosticable. Reino Unido, Australia están en torno a un 20%, con las mismas herramientas diagnósticas, mismas entrevistas diagnósticas y mismos criterios diagnósticos. Sea que algún psiquiatra, psicólogo o alguien que esté en el AJO, ¿no? El DSM, ¿no? DSM-4. La línea esta es una recta de regresión, que lo que nos dice es que hay una relación matemática entre el nivel de desigualdad de un país y el porcentaje de personas con trastornos mentales. Y lo que nos está diciendo es que a más desigualdad, más trastornos mentales. Coincide que Estados Unidos es un país de una altísima desigualdad social y, casualmente o no, existe, esto es una correlación nada más, existe un porcentaje muy grande de personas con problemas mentales. Países como Japón, en los cuales hay una desigualdad muy pequeña, las tasas de problemas mentales son 3 veces o 2 veces y media más bajas que en Estados Unidos. España está en un lugar bastante bajo. Deberíamos tener más trastornos mentales de los que tenemos. En términos de desigualdad, si nos atenemos a la desigualdad, deberíamos tener muchos más problemas, deberíamos estar aquí, deberíamos estar muy cerca de Holanda, ¿no? Y estamos bastante bajo, igual que Italia, ¿no? Seguramente hay elementos protectores, eso lo podemos dejar para el final, elementos protectores que, a pesar de la desigualdad, ¿no? Que es una desigualdad moderada, ahora estamos más situados aquí. No tenemos datos nuevos, no tenemos datos de qué sucede ahora, de cuántos problemas mentales existen en nuestro país. Ahora estamos estamos en un país más desigual, estamos más a este lado, ¿no? Y no sé si realmente hemos incrementado los problemas mentales o no. No hay muchos datos sobre esto y desde luego datos no comparables con ello. Y de un modo más directo afecta al bienestar. De nuevo lo mismo. Cuando se pregunta a los niños y jóvenes si están contentos con su vida, que por cierto, muy poca gente se ha atrevido a preguntarles porque se pensaba que esto es una pregunta trivial y una pregunta en la cual no nos pueden dar información fidedigna, y más bien lo contrario. Un niño de 7 años u 8, nosotros hemos hecho estudios incluso en hospitales con niños hospitalizados con 5 años, con 6 años, y perfectamente saben lo que es estar bien, estar contento con la vida, y es una pregunta perfectamente factible. Cuando se pregunta a niños de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años cómo se sienten con la vida, de nuevo ocurre lo mismo. En España los niños se sienten muy contentos con su vida, mucho más que nosotros. Algo sucede en nuestra vida, ¿no? Igual que decía Vargas Llosa de se jodió el Perú, ¿no? Pues algo se jode, ¿no? ¿Puedo decir eso? En nuestra vida, porque siendo niños y jóvenes tenemos aparentemente mayores tasas, aquí está España, tasas comparables a Dinamarca, a Suiza, a países que están muy arriba, ¿no? Pero lo interesante, de nuevo, volviendo a la desigualdad, es que en los países, esto es un estudio de UNICEF, de nuevo demuestra que hay una línea, una recta matemática, una recta de regresión que indica que a más igualdad, más felicidad en los jóvenes. De modo que algo tiene que ver. No la riqueza en sí misma. La riqueza no es un elemento que ayude a entender los datos. Tampoco ayuda a entender los problemas de salud mental. Sí la desigualdad. La desigualdad ordena la información, ¿no? Y podemos leer la información de un modo ordenado. Nada de esto es irrelevante, ¿no? Hablarse de la felicidad no es nada irrelevante, está ligado a la satisfacción vital, a la expectativa de vida. De nuevo hay una línea de mayor satisfacción vital, mayor expectativas de vida. Si quieren, después, más adelante, hablamos sobre esto. El informe PISA nos ilustra igualmente. El informe PISA, por cierto, que todos lo conocen como un informe en el cual se evalúa el rendimiento de los escolares. En el año 2015 introdujeron una serie de preguntas sobre bienestar psicológico. Preguntaron a los niños exactamente esto: ¿estás contento con tu vida? Y el informe PISA proporciona una serie de datos que son formidables, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, lo que se observa es que en general, de nuevo también, el rendimiento académico en los países tiene que ver con la satisfacción de los niños. Mayor rendimiento académico está más ligado, en general, a más satisfacción. No en el caso de España. En España no hay mucha relación entre satisfacción vital y rendimiento, pero en general sí que existe, ¿no? Una relación para todos los países de la OCDE en esa dirección.
Ese informe también nos da información que es interesante, y es que hay una discrepancia en prácticamente todos los países entre niños y niñas. Esta discrepancia significa, España está en un terreno medio, y significa que entre los niños, entre los que se sienten muy satisfechos con la vida, hay más niños que niñas, y entre los que se sienten más insatisfechos con la vida hay más niñas que niños. Es decir, las niñas están sobrerepresentadas en aquellos que dicen sentirse insatisfechos con su vida. Y entre el grupo de los satisfechos con su vida están sobrerepresentados los niños. Esto es mayor aún en Islandia. Islandia, que es un país súper feliz, sin embargo tiene enormes diferencias de género. Nosotros estamos en una diferencia que va siempre en la misma dirección. Las niñas, hay más presencia de niñas en el grupo de los insatisfechos y más presencia de niños en el grupo de los satisfechos. De modo que las diferencias de género también deben acotarse y deben atajarse por ahí. Son diferencias que tienen que ver con satisfacción vital, son diferencias que tienen que ver, por ejemplo, con la depresión, que ya es más frecuente en niñas de 13 años a partir de esa edad que en niños de la misma edad. De modo que algo nos está diciendo estos indicadores que estamos planteando. De un modo más anecdótico, ¿no? Un gran estudio norteamericano vio que con 300 y pico mil entrevistados, aquellos que se sienten más satisfechos con la vida se abrochan más el cinturón. Bueno, y lo que ellos plantearon es que hay un 5% más de uso. Significaría que si la gente se sintiera muy satisfecha con la vida, los conductores podríamos reducir un 11% las muertes en carretera, ¿no? ¿Por qué la gente que se siente más contenta con la vida se abrocha más el cinturón? Es interesante, ¿no? Hay algunas hipótesis por ahí, ¿no? Y ya para acabar, muy rápidamente acabando este panorama de por qué es importante, en la salud es también muy importante. Este es un estudio hecho por nosotros a nivel nacional, con una muestra nacional representativa, y lo que vimos es que cuando comparamos las personas que tienen problemas médicos con las personas que tienen trastornos mentales, y vemos en qué medida su satisfacción con la vida se reduce respecto a la gente que no tiene ni problemas físicos ni mentales, que son 1.400 personas entrevistadas, las enfermedades físicas reducen la satisfacción con la vida. Está aquí. Y la reducen con algo que llamamos un efecto moderado. Pero los trastornos mentales la reducen mucho más. Si viniera una hada madrina y les dijeran, ¿qué prefieres? ¿Una enfermedad mental o una enfermedad física? No lo duden, una enfermedad física. Si están pensando en satisfacción con la vida, en cómo eso les va a afectar a su vida, en términos de satisfacción, de estar contentos con su vida, los problemas mentales tienen un impacto mucho mayor que los problemas físicos. Y eso me hace volver a uno de mis héroes particulares, que es Richard Layard. Richard Layard es un economista de la London School. Es uno de los mayores activistas que hay sobre el bienestar. Es uno de los autores de estos informes de la ONU, uno de los típicos autores de esos informes, incluso a veces editor de esos informes. Escribió un libro interesante que les recomiendo a todos, publicado en castellano, La felicidad. Es el punto de vista de un economista, ¿no? Y volver sobre estos datos una y otra vez. Pero a su vez también es responsable de muchas iniciativas en el Reino Unido de enorme interés. Por ejemplo, él ha sido uno de los máximos promotores de que en el Reino Unido se haya hecho una iniciativa que es única en el mundo. Empieza ahora Suecia, Países Bajos y también España a imitarla, que es que haya servicios de asistencia psicológica en atención primaria. En atención primaria alguien puede ir, tocarle la puerta al médico de atención primaria o puede tocarle la puerta a un psicólogo. Él decide a dónde va, sin pasar por especialistas. Él ha sido el promotor de que haya 10.000 personas que estén trabajando, 10.000 psicólogos, psicólogas que están trabajando en atención primaria, porque uno de sus objetivos no solo incrementar la felicidad, sino también disminuir el sufrimiento, ¿no? Y por cierto, también es responsable de un informe que recomiendo a aquellos que estén interesados en la educación, que se llama Una buena infancia. Es un informe nacional que también se tomaron muy en serio para intentar ver por qué diablos los niños en el Reino Unido a partir de los 9 años de edad comenzaban a tener un desplome en su satisfacción con la vida.
Se tomaron en serio eso y han empezado a hacer escuelas de padres, escuelas en las cuales se informa sobre el bienestar, escuelas para crear unos buenos elementos, ¿no?, formativos y educativos, y forma parte de ese proyecto y de ese activismo que tiene, por cierto, una página web que se llama Action for Happiness, ¿no?, la acción por la felicidad. ¿Qué podemos hacer? 5 minutos, 3 minutos, acabo, ¿no? Bueno, quizá lo podemos dejar para las preguntas, ¿no?, en vez de esto, ¿no? Pues iba a hacer, ¿qué podemos hacer individualmente? ¿Qué podemos hacer comunitariamente? Creo que hay cosas que podemos hacer. Así que muy rápidamente hacemos un pequeño listado y ya, bueno, para poder hablar de ello, ¿no? Desde luego, desde un punto de vista individual hay muchas cosas que podemos hacer por tener mejores vidas y mejores sociedades, ¿no? Consumos sostenibles, éticos y que sean eudaimónicos, consumos que estén ligados a nuestro crecimiento personal. Si tienes que gastarte el dinero, gástatelo en un viaje, gástatelo en aprender clases de piano, de pintura, ¿no? Y eso es eso es crecimiento eudaimónico, ¿no? Estar conectados realmente, ¿no? Estamos conectados cada vez más, pero de un modo poco real, ¿no? Y este es uno de los elementos importantes, ¿no? Educar sobre la felicidad, educar sobre mitos. Hay muchos mitos sobre la felicidad como algo transitorio, como algo evanescente, algo sobre lo que no se puede cambiar, naturalmente que se puede cambiar, no solo en nuestras vidas, sino también en nuestros países, ¿no? Y hay demostraciones claras, ¿no?, de que políticas activas determinadas, directa o indirectamente, afectan las tasas de felicidad, ¿no? Poner el foco más en dar que en recibir. Los economistas conductuales, han hecho desde hace 10 años, multitud de experimentos de laboratorio demostrando que lo que más satisfacción nos produce es dar, no recibir. Esto es un elemento importante que los economistas experimentales, ¿no?, conocen, ¿no? Conocer qué fortalezas son las propias, ¿no?, qué fortalezas humanas tenemos y cultivarlas, ¿no? Es otro de los grandes retos, ¿no? Y desde luego centrar nuestra atención en lo que importa, ¿no? Esto lo dejo a cada uno a su libre albedrío, qué es lo que importa, ¿no? Pero centremos la atención en lo que realmente importa. Dalai Lama decía que el objetivo de nuestra vida es buscar la felicidad, y atendiendo a esta idea, ¿no?, de un monje budista, de cómo debemos prestar atención a lo que realmente importa, y las enseñanzas del budismo tienen que ver fundamentalmente con ayudar a entrenar la atención en el momento presente, en aquello que realmente importa. No estaría de más que hubiera también un aprendizaje de una mirada, ¿no?, sobre las cosas que realmente nos hacen mejores, ¿no? Estamos con mucho ruido, con un ruido muy continuo, un ruido que no nos permite descansar. Probablemente el sistema quiere que no descansemos, quiere que no pensemos. Un día cualquiera de un americano, no les agoto más, es una diapositiva más, tengo ya el derecho de ponerla, ya me da el gusto de ponerla, ¿no? Pero un día cualquiera de una persona en Estados Unidos, en un día cualquiera, el 95% de los entrevistados dicen que han hecho al menos una actividad de ocio por placer, ver televisión, charlar. Es muy curioso cuando se pregunta, cuando venía hacia acá, venía pensando en cómo los jóvenes, cuando les preguntas ¿qué te gusta hacer?, lo que dicen es ver series. Y ver series es algo muy placentero, pero lo que hacíamos nosotros cuando éramos, y lo que seguimos haciendo cuando éramos más jóvenes y ahora también, es ir al cine, ¿no? Nos movíamos, hacíamos algo que era diferente, algo social, ¿no? Yo creo que esto es interesante. El 95% dice haber hecho al menos una actividad placentera, pero el 83% no ha tenido tiempo para pensar o relajarse en todo el día. Nunca como ahora ha habido tanto tiempo disponible, es otra de las paradojas importantes. Nunca ha habido tanto tiempo disponible realmente para el conjunto de la humanidad, y nunca ha habido tanta sensación de falta de tiempo. Y esto es algo también que es paradójico, ¿no? Y tendremos, en esos nuevos escenarios que tendremos seguramente que abordar, ¿no? Quizá una posibilidad sea crear un ministerio de la suprema felicidad. Creo que esto no nos sirve de mucho, y ahí tienen algunas cuestiones que algunos gobiernos podrían hacer. No voy a explicar nada sobre esto, daremos paso si quieren a las preguntas y algún diálogo que podamos establecer en torno a esto. Pues nada más, muchas gracias, y estoy dispuesto a aprender y comentar y debatir también, lo que sea, ¿no?, con ustedes. Pues muchas gracias, Carmelo. Esta presentación, disponemos de apenas 20 minutos, presentación tan exhaustiva, tan didáctica,
Es solo un subrayado, porque teniéndote tan cercano puedo evitarlo, y además enlaza con la última frase del Dalai Lama, ¿no? Me preguntaba qué papel juegan las tradiciones espirituales / religiosas en la felicidad de las personas, sobre todo considerando que una gran masa de seres humanos en el planeta, no es el caso de Europa, pero sí en el planeta, se sienten miembros de una tradición espiritual y religiosa, llámese budismo, hinduismo, taoísmo, judaísmo o cristianismo. Y me parece interesante pensar cómo influye eso en el propio camino de búsqueda de la felicidad, puesto que estas tradiciones plantean un programa de felicidad, ¿no? Pues en el budismo tiene mucho que ver con precisamente la lucha contra el deseo, ¿no? Porque es fuente de sufrimiento, ¿no? Y en cambio en el cristianismo, pues las bienaventuranzas tienen todo un programa de felicidad que va relacionado pues con la pobreza, con la pacificación y con la humildad, ¿no? Entonces, yo no sé si hay estudios, me consta que sí, pero yo no he entrado en ellos, de cómo eso influye en la satisfacción que tiene un ser humano con su propia vida, ¿no? Y termino, porque también tiene que ver con las expectativas, ¿no? Dices que se siente bien con su vida. Bueno, claro, es que usted a qué aspira con su vida, ¿no? ¿Qué tipo de horizontes tiene, ¿no? En cambio, esta persona se siente mal. Igual tiene unos horizontes que son tan superlativos, tan de máximos, que va a sentirse mal siempre, porque nunca será suficientemente bueno, suficientemente gratuito, suficientemente generoso, suficientemente caritativo. Has hablado de Dinamarca, que yo he estado mucho tiempo estudiando a Kierkegaard. El concepto de felicidad es lykke, ¿no? Y es verdad que es el país que consideramos más feliz, y sin embargo, Kierkegaard era un hombre profundamente infeliz. Y escribe sobre el ser más desgraciado, ¿no? Y tiene mucho que ver con estas expectativas, ¿no? Entonces, las tradiciones espirituales a veces plantean expectativas que son tan de máximos que muchas veces, más que generar una satisfacción con uno mismo, es una sensación de pena por no alcanzar ese horizonte, ¿no? Y me gustaría, ¿cómo inciden estos estudios? Si hay algún tipo de verificación empírica, ¿no? De cómo influye la pertenencia a una tradición espiritual y religiosa con el sentimiento de satisfacción con la propia vida. Bueno, no soy un experto conocedor de todo lo que hay sobre ese aspecto, pero sí que hay cosas yo creo muy relevantes de las que entran dentro de mi radar de intereses, ¿no? Una que yo creo que es muy importante es que un elemento que marca nuestra búsqueda de la felicidad es el propio concepto que tenemos de lo que es la felicidad. Y aquí hay diferencias realmente muy interesantes, por ejemplo, entre culturas más asiáticas, más occidentales, más colectivistas, más individualistas. En culturas más asiáticas, las emociones, tener muchas emociones positivas no forman parte del guión de una buena vida. Y esto es algo que, sin embargo, pertenece al mundo occidental y al mundo fundamentalmente norteamericano. Yo siempre pongo mis alumnos no se lo creen, pero que son muy jóvenes, ¿no? Pero yo les decía que cuando yo montaba en la montaña rusa, cuando yo era pequeño, yo iba así, agarrado, y no te movías, ¿no? Era el modo en que yo montaba, como muchos otros, la montaña rusa. Aprendimos por los medios de comunicación y las películas norteamericanas que la montaña rusa hay que hacerlo de otro modo. ¿Cómo es? ¿No? Sí. Esto es Estados Unidos, ¿no? Y quiere decir, esto es muy interesante porque una persona en la que tener una alta tasa de emociones positivas es importante en su vida, el no tenerla te hace desdichado. Y no cabe o cabe muy poco la idea de sufrimiento o la idea de demora de la gratificación, que es algo que pertenece absolutamente, ¿no? a las tradiciones, por ejemplo en el budismo sin duda, ¿no? Como un elemento clave, ¿no? de lo que es tener una buena vida.
Una vida en la cual hay sacrificio, hay aceptación del sufrimiento y hay compasión, ¿no? Y esos elementos no pertenecen a la definición mental, ¿no?, que determinadas culturas pueden tener. ¿El problema cuál puede ser? Pues que quizá hay un pequeño déficit, si se quiere, de ese aspecto más emocional, ese aspecto que es también importante en nuestras vidas, ¿no? O es importante en el modo en que nosotros concebimos lo que es una buena vida, ¿no? Yo creo que es interesante claro, quizá el cenit de nuestra búsqueda no es la búsqueda de la felicidad, es quizá la búsqueda de sentido, ¿no? Y es un arco, ¿no?, que está por encima de la búsqueda de felicidad. Hace unos años hice una salida al terreno con Médicos Sin Fronteras, que la verdad que fue muy llamativa, ¿no? Era con Yemen. Creamos un equipo para apoyar, ¿no?, para apoyar a los equipos que están en el terreno. Y nos llamaron desde Yemen porque estaban acogiendo refugiados. Y bueno, parece que estaban bastante mal porque recogían desde el Golfo de Adén, ¿no?, que venían de Somalia y Etiopía, venían en cayucos, venían en barcos, y centenares de miles de personas durante 9 meses. Médicos Sin Fronteras está vigilando una costa de 400 kilómetros, recogiendo todos los días durante 9 meses personas en barca. Y prácticamente en cada una de las llegadas de las barcas, el personal de Médicos Sin Fronteras tiene que dedicarse a enterrar cadáveres, que son los cadáveres que vienen en las barcas, ¿no? Y a veces en condiciones realmente de violencia extrema, ¿no? Niños arrojados por la borda porque chillan, que los han arrojado los traficantes de humanos, situaciones como esta. Y hablando con ellos, ¿no?, hablando con la gente los nacionales que trabajan con Médicos Sin Fronteras, nos sorprendió muchísimo que no estuvieran con trauma, no estuvieran con queme, ¿no?, el síndrome del burnout famoso. Eran súper resistentes. Y la clave estaba en que eran capaces de dar significado a lo que estaban haciendo. Les preguntábamos, pero ¿por qué no? ¿Cómo es que puedes soportar todos los días estar enterrando gente que viene? Decían, nos sentimos embajadores de nuestro país. Tenemos una vida en la cual lo que hacemos día a día tiene sentido. Ese elemento, si está ausente, es muy difícil que pueda cualquier otro elemento que tenga que ver con el bienestar estar presente, ¿no? Y para otro día hablaremos del mindfulness, que es lo que tocaría hablar ahora, ¿no? Pero si lo dejaríamos para otro día, ¿no? Y la meditación. ¿Alguna pregunta? Breve, por favor, que es tan amable. Sí, muchas gracias, Antonio García. Echo de menos una relación específica de transhumanismo y felicidad. De biotecnologías que pueden aportar las biotecnologías a la felicidad. ¿O cómo se sospecha, qué prospecciones hay sobre la felicidad en el ser humano después de 50 años que se cruce con la biotecnología? Yo voy a pasar la pregunta al experto. Yo tengo muy poco que decir sobre esto y voy a decir banalidades, de modo que no es algo que sea un tema de mi reflexión. Pero lo que definen los transhumanistas es que a través de estas biotecnologías y a través de la farmacología podremos dominar y suscitar emociones positivas, controlar esas emociones tóxicas que nos generan insatisfacción, de tal modo que lo que define es un universo donde tendremos una gran capacidad de autodominación de este fondo emocional y de orientarlo hacia emociones tonificantes y positivas, ¿no? Como una especie de mundo feliz a la Huxley, ¿no? Y eso es lo que es más criticable en muchos aspectos, ¿no? Así como además que el hecho de estar en mejores condiciones, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista cognitivo, nos hará tener más éxito social y laboral, y eso va a tener como consecuencia un incremento de felicidad en quienes tengan acceso a estas biotecnologías y a estos fármacos, ¿no? Esta es la tesis de fondo. Sin embargo, yo creo, y aquí sí que me gustaría escuchar a Carmelo, que
hay más variables además de estas, ¿no? La variable social, la variable del sentido, cuestiones que también afectan al estado de eudaimonía, que no tienen que ver exclusivamente con el consumo o no consumo de fármacos o con determinadas biotecnologías que mejoran nuestro estado anímico, ¿no? Sin embargo, es verdad que hay determinados fármacos que cuando una persona las toma, pues esto limita su agresividad, reduce su carácter irascible, irritable, le hace mucho más tranquilo, esta tranquilitas anime que buscaban los estoicos, ¿no? Ahora, todo puede ser controlado y sometido al fármaco y a la biotecnología. Esa es la pregunta que yo me cuestiono, ¿no? ¿Qué tipo de idea de felicidad hay aquí, ¿no? Y para mí es muy reductiva, esta es mi tesis, ¿no? Porque lo social cuenta y el sentido vital cuenta, y todo eso, yo conozco personas muy aptas y muy capaces y sin embargo muy infelices. Los niños que tienen altas capacidades no precisamente son los más felices, me corregirás, Carmelo, ¿no? Y en cambio tienen altas capacidades cognitivas, memorísticas, y sin embargo se encuentran muy marginados, muy solos, con dificultades de establecer relaciones con sus iguales. Por lo tanto, no todo será la mejora de mis capacidades y recursos como fuente de felicidad, ¿no? Sino el sentirse amado, reconocido, formar parte de una colectividad, como aquí se ha dicho. Todos esos son elementos que para mí son reductivos en la idea de felicidad que emana del transhumanismo, ¿no? Es una tecnología muy específica, así como la medicina sí que está consiguiendo con los exoesqueletos el recuperar a gente que va en sillas de ruedas, hacerle que vuelvan a andar, y eso, según manifiestan ellos, es un inmenso placer. Sin embargo, con los móviles, ¿cuántas reuniones de jóvenes, de familias, de adultos, de toda edad y condición se empobrecen por conectar en vez de por comunicar? Es lo de la conexión real. Aquí te cedo la palabra porque Carmelo lo ha subrayado al final, ¿no? Tener conexión real, ¿no? Con el otro, ¿no? Sí, yo creo que una de las paradojas a las que, de nuevo, ¿no?, tenemos que enfrentarnos en este mundo hiper tecnologizado es que leía hace una semana a un filósofo alemán que me llamó mucho la atención lo que decía, ¿no? Decía que era un joven filósofo alemán, que decía que éramos esclavos digitales. El sistema está poniendo, y era algo realmente brillante, ¿no?, como idea, el sistema nos está utilizando nuestro trabajo, nuestro movimiento. Mi teléfono en este momento está dando señales, ¿no?, que están siendo utilizadas para los Big Data, y está utilizando lo que es parte de mi acción humana, ¿no?, que es estar en el mundo, está siendo utilizado sin mi consentimiento, sin que yo haga nada a cambio, y está produciendo capital, ¿no?, capital económico. Realmente estamos en paradojas realmente asombrosas que somos, yo creo, incapaces todavía de percibir siquiera, ¿no? El impacto que tienen las tecnologías. Cuando hablabas antes de las nuevas tecnologías, hay un elemento que es claramente fácilmente demonizable, ¿no?, que es el uso que se está dando. Yo hablaba antes del ver series. El ver series significa típicamente estar desconectado de el mundo exterior. Fundamentalmente significa eso. Mis hijos también, ¿no? Yo creo que los vuestros o gente conocida han hecho cosas que eran impensables hace años, que es, no sé cómo le llaman a esto, ¿no?, pero es darse atracones de series, encerrarse durante 10, 12 horas, 20 horas para ver una serie entera, ¿no? Cosas como estas. El uso de los teléfonos mantiene nuestra atención, ¿no?, totalmente interrumpida, ¿no? Por eso hablaba antes de la atención. Quizá uno de los grandes retos que vamos a tener que hacer es reconquistar la atención. La atención está fragmentada y dispersa. Sabemos que es imposible trabajar en paralelo. No podemos trabajar en paralelo. Tenemos la ilusión de que podemos trabajar en paralelo, y nuestra corriente de conciencia, que es el elemento que nos crea una línea y una línea de identidad, está fragmentada. Está fragmentada con interrupciones continuas que se han incorporado a nuestra vida, ¿no? Con llamadas, con WhatsApps, con elementos que aparecen, iconos emergentes, elementos que son nuevos dentro de la conciencia humana y sin duda violan algunos de los elementos más importantes que han configurado nuestra conciencia, que es
la sensación de privacidad, la sensación de que vivimos en un mundo, ¿no? Tenemos algo, un espacio que es nuestro, ese espacio ya deja de ser nuestro. Al mediodía, perdonad por la trivialidad de las cosas que estoy diciendo, porque son cosas un poco de comentario de cafetería, ¿eh? O sea, que tú piensas que es mucho más que eso. Pero al mediodía escuchaba a alguien que decía en la radio, bueno, es que los jóvenes no les importa nada cuando tienen que firmar un contrato con Facebook o Twitter, tal, ¿acepta usted tal? Sí. Oye, pero es que tienen tus datos, tienen tu información. Me da igual, les da igual, ¿no? Porque sienten, y yo creo que es un problema en realidad de las características casi fenomenológicas de la conciencia. La conciencia es un elemento privado, deja de serlo. Es un elemento que es inexpugnable, te da igual que deje de ser inexpugnable. Y además es algo que te mantiene unido con tu pasado y con tu futuro, y está fragmentado continuamente. Y esto es algo que realmente yo creo que puede modificar de un modo radical nuestra posición en el mundo, ¿no? Y realmente radicalmente puede modificar el quiénes somos, ¿no? Y es muy pronto todavía para saberlo, ¿no? Pero son elementos que rompen tanto, ¿no? Con tantos años de evolución, tantos miles de años de evolución, que no podemos, ¿no? El poder predecir hacia dónde va. Me parece que eso es más amenazante, y también posiblemente con todas las ventajas que pueda tener, que el mundo farmacológico, en el cual yo no tengo muchas esperanzas que cambie nada sustancial, porque en general está basado en modelos muy simplistas habitualmente, ¿no? Del funcionamiento humano. Ahí tenemos ejemplos claramente, ¿no? del efecto básicamente placebo que tienen los antidepresivos, fundamentalmente placebo. El 75% del efecto de los antidepresivos es un efecto placebo. Y bueno, no tengo mucha esperanza que por ahí haya grandes cambios, ¿no? Pero sí en cambios en las tecnologías que están afectando de un modo radical nuestra posición en el mundo, ¿no? Ya no digamos, bueno. No, gracias, Carmelo. Son las 8:30. Doy la palabra, si te parece, José Manuel, si quieres terminar como vicepresidente del Club de Roma. Tengo muy pocas cosas que añadir. Sí decirles, respecto a esto último, que el Club de Roma está viviendo una experiencia como organización muy curiosa. Y era que desde los años 70, cuando hacía un informe, ese informe era un informe muy trabado, muy pensado, y de alguna manera intentaba aportar criterios. Hoy día con Internet es prácticamente irrelevante cualquier cosa que se publica, porque hemos entrado en un modelo donde saltamos continuamente de links en links. Hace años yo le compré al presidente del capítulo, a don Isidro Fainé, un libro que el Corte Inglés lo tenía entre los libros de autoayuda. Y que es un libro que, si lo encuentran, yo se lo recomiendo, porque es un libro sobre la evolución cultural. Es un libro de Nicholas Stern que se llama ¿Cómo cambiará Internet nuestro cerebro? El Corte Inglés lo había puesto en autoayuda. Pero, sin embargo, era un libro que a mí, que había tenido la suerte de participar en una institución que fue de las primeras que hablaron de sociedad de la información allá por los años 90, en aquella institución dimos un premio sobre el hipertexto. A ustedes esto les sonará ya ahora antiquísimo, pero es que entonces no había, y se lo dimos a un profesor que ahora creo que todavía sigue siendo catedrático de la Carlos III, porque fue el primero que empezó a hablar de esto de ponerle una línea debajo a una cosa y tal. Y entonces yo hice la experiencia de cómo estaba leyendo yo las cosas, y una mañana intenté medir en 2 horas cuántas veces me había distraído en un texto. Y se lo di a Isidro, le dije, léete solo estas páginas y luego si quieres lo tiras. Pero esto está cambiando de tal manera que somos incapaces de leer un texto seguido. Saltamos continuamente y esto supone una distracción de tal naturaleza que no profundizamos en nada. Vivimos de superficialidades. Y 2, siguiendo los saltos en los hipertextos, tampoco tenemos una visión global. O sea, el club se preocupó mucho al principio de intentar ver las interacciones entre los distintos factores que configuran la vida humana. Eso va cada día más en aumento, más complejo, más difícil, las interacciones son mucho más aceleradas, pero lo que ocurre es que con este sistema podemos estar hablando de, no sé, tú has citado a Yemen antes,
¿Ustedes saben cuánto tiempo hace que no aparecen noticias del Yemen? Y nadie nos hemos preocupado de nada. O sea, de pronto tenemos mucha información de Venezuela y de pronto en 2 semanas no aparece nada hasta que de pronto alguien comete un error de ir a una embajada y entonces hay que hablar de eso, pero luego desaparece. O sea, y entonces tenemos tal fragmentación en nuestro conocimiento que nos hace estar a expensas de la primera noticia de una locutora por las mañanas a las 8 de la mañana que habla de un tema. Entonces, claro, esto hace que no, porque no tenemos ni siquiera una capacidad del silencio, de no mirar los hipertextos, de intentar leer. Yo hoy, por ejemplo, he vuelto a ojear uno de los libros que ha citado Francés del profesor. Y de pronto he dicho, esto es yo hacía tiempo que no leía 6 páginas seguidas, no puede ser esto. Y entonces lo he cerrado, luego he tenido que volver a mirarlo, pero ahora mismo, cuando habéis citado a los fármacos, yo cuando voy a ir a una sesión como esta, empiezo a coleccionar recortes de prensa. Entonces, esta mañana tenía como unos 30 recortes de prensa de los libros que han sacado sobre la felicidad, el de Victoria Camps, sobre la happycracia, sobre todo. Bueno, y en uno de esos he visto un papel de los fármacos, pero me ha pillado ya cansado y he dicho, esto ya no lo leo. O sea, y esa es la situación que tenemos. Y nos hace mucho menos sólidos, mucho más inseguros. O sea, estamos asistiendo a una civilización que busca, no sé si nos quiere hacer esclavos, pero lo que sí nos quiere es hacer ignorantes y no tener una visión holística e intentar integrar nuestros saberes. Eso para mí me crea una gran preocupación, porque yo lo he notado, yo ahora ya estoy jubilado, pero yo he tenido una última fase de mi actividad profesional, y con esto acabo, Francés, ¿no? Donde a mí me sorprendía que a veces había empresas que me contrataban por contarle historias que venían en las primeras páginas de los periódicos. Y tenían gentes especialistas buenísimas. Pero de pronto yo decía, eso no se va a poder hacer, porque va a salir una directiva europea dentro de 2 años y tendremos problemas, tendréis que empezar a trabajar en eso. Y alguien te decía, ¿pero quién te lo ha contado? Decía, venía hace 3 días en un titular en El País. O sea, es lo de la biodiversidad. Hace 4 meses salió un informe de la preocupación que tienen en Alemania, no de la biodiversidad, la preocupación que tienen en Alemania porque han perdido el 80% de los insectos. Y entre ese 80% de los insectos están perdiendo abejas. Yo estoy viviendo ahora una situación personal, y es que en una casa que tenemos en Maragatería, que siempre hemos tenido ahí un enjambre desde que yo era niño, ahora mi mujer está nerviosísima porque no sabe si eliminar el enjambre, cuando ya le han dicho los expertos que no podemos prescindir del enjambre, que con mis hijos dentro de 100 años tendrán un enjambre ahí también. Entonces es todo el drama. ¿Y qué hago con el enjambre? ¿Lo mato? No lo puedes matar. O sea, es fundamental para la polinización. Estamos en mundos muy complejos, pero muy simplistas, muy fragmentados, muy de Twitter. Y esto para mí me parece que es un empobrecimiento de nuestra especie. Un minuto nada más. Y un mundo en el que no cabe el silencio. Ese es un estudio, no lo había puesto en la presentación, pero me he acordado cuando has dicho el silencio. Es uno de los estudios más maravillosamente divertidos que se han hecho nunca, publicado en la revista Science, en el cual aparece alguna gente con la cual yo he tenido una colaboración, Daniel Gilbert, ¿no? En ese estudio, lo pueden ver publicado en la mejor revista científica del mundo. Es una serie de 10 estudios que consisten básicamente en que se le pide a la gente que vaya al laboratorio y que estén entre 6 y 15 minutos sin hacer nada. Y les pagan por ello, $10. Un silencio, ¿no?, en el que simplemente se dediquen a pensar a sus cosas, es espantosamente tolerado por la gente. Solo un porcentaje, un 40-50% dice que lo disfruta, pero el resto dicen que se les va el santo al aire, que no el santo al cielo, que no saben dónde pensar, que es difícil concentrarse, les es muy difícil mantener silencio. Estudiantes, en su mayor parte de universidades americanas, son estudiantes, muchos de ellos de Harvard, que es donde está Daniel Gilbert, e incluso uno de los experimentos, esto es el más divertido, ya con esto se pueden ir a casa, es la revista Science. La revista Science. En uno de los estudios, figura aquí el pollo, se les da una opción. Bueno,
no hagas nada, simplemente estate callado y si quieres toca esto, que te da un poquito de calambre. Entonces tocas y entonces estás ahí 10 minutos y lo que observan es que hasta el 67% de los hombres que están durante 10 minutos o 15 en una sala en la que no hay que hacer nada, se autoadministran choques eléctricos para hacer algo, porque no se puede estar sin hacer nada. E incluso en el estudio publicado en la revista Science se excluye de los datos estadísticos a un participante que se autoadministró 190 choques eléctricos durante los 10 minutos. Recuperar el silencio es otra de las cosas que seguramente tendremos que hacer como reto, ¿no? Gracias.